¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Oramos. Padre, gracias en esta mañana. Damos gracias, Señor, por tu presencia. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy te pido, Padre, que tú tomes el control de esta predicación. Toma el control de mi vida, Padre. Toma el control del ambiente en que estamos, Señor. Señor amado, que sea tu palabra el centro de la predicación. Que sea tu palabra, Señor, el todo aquí en la iglesia. Que sea tu palabra predicada siempre, Padre, y que tu palabra sea bien recibida en los corazones. Permite, Padre, que cada hermano, cada hermana, Señor, pueda hacer de tu palabra el centro de su vida. Hoy te pido, pues, Señor, dame la sabiduría para predicar este mensaje, Señor, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Salude, mis hermanos, a las personas que están enseguida y luego toma su asiento. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga. Sabe que damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que se nos dio ayer de venir a trabajar unánimes en el templo. Gracias a los hermanos y hermanas que se dieron cita para llevar a cabo la limpieza general, y de pasada pues pintamos el templo. Digo pintamos y el hermano que andaba pintando. No, Dios bendiga a cada uno, hermanos. Gracias por todo ese apoyo. Y espero que haya notado cuando llegó al templo que había una diferencia. Porque no así que nosotros lo hayamos notado, ¿verdad? No, gracias al Señor por ello. Y esta mañana, hermanos, el tema es una fe puesta a prueba. Muchas de las veces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el propósito de que cuando Dios a veces no hace como nosotros pedimos? ¿Cuál es el plan de que a veces no estamos como quisiéramos? Porque a veces cuando le pedimos a Dios no obra a nuestra manera. Me llamó la atención la semana pasada, hermanos, que fuimos a comer. La mesera me hizo una pregunta. Me dice: vienen de la iglesia, ¿verdad? Sí. ¿De qué predicaste hoy?, me dijo. Y le dije de lo que prediqué. Hablé la semana pasada también de la fe de Abraham, que fue puesta también, que Dios la aprobó. Y le mencioné. Me dijo: mira, dijo, fíjate que todas las mesas que están aquí enseguida estaban llenas de pura gente cristiana también, dice. Y me gozo, dijo, de atender gente cristiana, pero de escuchar de la palabra. Dice: a mí me gusta, dice, que cuando voy a un lugar para a escuchar o aprender de lo que es la palabra, que se trate de Dios, que sea la palabra la que se hable. Y que no sea únicamente una reunión de domingo, dice, que llegamos y luego después del domingo ya se van y ya se acabó todo. No, que durante la semana siga siendo el centro Dios, que haya reuniones familiares, dice, donde la palabra esté siendo enseñada. Me llamó la atención esto. Y sabe que así debería ser también nosotros dentro de la iglesia,
que haya esa sed de la palabra, de que no únicamente el domingo la escuchemos, hermano, y que nos vayamos y ya al siguiente día se nos olvidó, pasen los días, hermano, y hasta el domingo nuevamente, cuando viene la palabra, volvemos a sentirnos a gusto ese momento. Pero, hermano, el Señor tiene un plan cuando trata con la vida de un ser humano. El Señor tiene un plan a través de la palabra y la verdad, hermano, no va a haber bendición que venga a la iglesia si no es por la palabra de Dios, porque el centro es Él. Y Dios ponía en mi corazón esto, que la iglesia debe de hacer de la palabra el centro de la vida para que pueda estar bendecido espiritualmente. Que claro, todos decíamos que cuando hay una cosa que estamos pasando, una situación, un acontecimiento que no es a veces muy favorable para lo físico, todos queremos el bienestar en la vida. Pero hay un bienestar que el Señor le hizo saber a esta mujer, hermanos, que le quería hacer saber que lo importante de todo es el evangelio del Señor, hermano, que es la palabra, que es lo más importante que todas las cosas, hermanos. Quizá podamos mirar algo aquí, hermano, cuando el Señor trata con ella, y no únicamente allí, sino también en Mateo, cuando a unos discípulos le decía, dile que se vaya. Viene gritando detrás de nosotros que se retire. Y ella pudo sentir un rechazo de parte también de los discípulos del Señor. Ahora, y cuando hablamos en este punto de rechazo, porque hay una cosa que le voy a decir, es malo tener prejuicios a veces en nuestras vidas y rechazar a ciertas personas. Ahora, las personas rechazadas, hermanos, deben de ser alcanzadas y ayudadas. Las personas rechazadas, hermanos, siempre son excluidas de la sociedad, excluidas de andar en medio, hermanos, de la sociedad. Son personas, hermanos, no aceptadas y son expulsadas a veces de la sociedad, hermanos, porque la sociedad, hermanos, se encierra en su conducta aceptable y excluye, hermanos, a muchas personas a quienes actúan de una manera diferente, las hace hacia un lado. Y no vamos lejos, hermano. Hay gente de que si no cree usted como creen ellos, se los echa enemigo. No lo ven igual. Lo miran como un grupo diferente. Tratan de apartarlo o de apartarse de usted si es posible. Pero cuando hablo de este punto, ¿no? La sociedad tiene poco tiempo, hermanos, para ocuparse de aquellos que actúan de manera diferente. Y a veces, hermanos, inclusive, hermanos, la misma sociedad a veces le teme a este tipo de personas. Y esto no debe ser así. Ahora, cuando hablamos de esto, hermanos, la sociedad debe de encarar las diferencias, hermanos, y las necesidades de las personas rechazadas, y a veces conversar y discutir las diferencias con ellas, y luego también trabajar para poder suplir lo que ellos necesitan. Porque esta mujer iba en búsqueda de lo que Jesús tenía, porque ella necesitaba de Jesús. Ahora, observemos esto, hermanos. Lo que las personas excluidas, hermanos, deben de hacer para recibir ayuda, porque este es el propósito de esta predicación, hermanos. Lo que debe hacer una persona que se siente excluida para poder recibir ayuda. Esta persona, hermanos, aquí en la Biblia nos enseña, se acercó humildemente hacia Jesús, discutió con Jesús en la necesidad que ella traía. Y esta persona, hermanos, perseveró pidiendo ayuda de parte del Señor. No se fue, aunque pudiéramos decir, se le dijo perrilla. ¿Qué haría usted si usted al acercarse a Jesús le dijera perrillo o le dijera perrilla? ¿Sabe qué pudiéramos decir humanamente hablando? Me ofendió, me dijo perrillo. Bueno, aquí siquiera le dijo perrilla. En pocas palabras, no le dijo perra. Porque está hablando de dos tipos de perro. Escuche bien esto. Y no estoy diciendo que ella era perra en ese sentido. No, porque hay perro callejero. Hay perros callejeros y son distintos a los perrillos que Jesús estaba hablando aquí. Los perrillos que Jesús hablaba aquí, hermanos, era aquel perrillo, hermanos, que tiene la persona en casa como una mascota.
¿Quién de ustedes tiene una mascota en casa, un perrillo que lo quiere más que si fuera su hijo a veces? Se puede quedar usted sin comer, pero el perrillo aquel no se quedó sin comer. A veces al marido cuando pelea con él lo echa para afuera del cuarto, pero el perrillo no lo echa para afuera, duerme con el perrillo ahí adentro. Suele suceder tales cosas. Y de este tipo de perrillo estaba hablando ahí el Señor. Ahora, permítame exponerlo de esta forma, de que no es que el Señor estuviera rechazando a esta mujer. El Señor le quería dar una, puedo decirlo así, una clase de enseñanza, de que pudiera mirar esto, porque hay gente que únicamente busca lo que el Señor puede dar, pero no busca la palabra de Dios. Hay gente, hermanos, que lo mira como algo, hermanos, como una magia en su vida, de que cuando llega a él tiene que hacer lo que usted necesita. Ya cuando lo hace se va y se olvida de Jesús. Él les quiso hacer saber que está más importante todavía el evangelio, porque cuando habla del pan de los hijos, estaba hablando, hermanos, de la palabra o de la salvación que llegó primeramente, hermanos, al pueblo del pacto, que era el pueblo de Israel. A esto se refiere la palabra. Y Dios, el Señor le quería hacer saber que es más importante el evangelio, porque de esto es lo que se trata. Y hay mucha gente que busca primero las cosas comunes, que busca primero las cosas materiales y luego deja la palabra de Dios para el último. Si se puede y si no, no. ¿Qué es lo que Dios quiere aquí en la palabra? De que primero sea su palabra el centro de nuestras vidas. Y que no busque usted a Dios, hermano, por lo que Él da, para que usted se sienta tranquilo y que en lo emocional se encuentre bien, donde la depresión se pueda ir, o donde también usted físicamente esté sano siempre, sino que la palabra de Dios tome el control primero en su hogar y en su vida y en su corazón, y de lo demás el Señor sabrá cómo le va a hacer. Amén. Si yo le hago la pregunta, hermanos, ¿qué es el centro de su vida? ¿Qué es lo que más desea? ¿Qué es lo que quiere que Dios haga en usted? Ejemplo, hay personas que quieren que Dios obre para que haya un cambio en los hogares, pero no quieren nada con Jesús. Hay personas que quieren que Dios cambie el tipo de marido que tiene, o sea, el carácter que tiene, pero no quiere nada con la palabra. ¿Sabe qué? Hay un problema enorme allí. Y el problema, hermano, sinceramente, no es tanto lo que se está ocasionando allá adentro, sino que dentro del corazón, que es el centro de la vida, se está excluyendo la palabra de Dios. Y ese es el problema más grande que tiene, aunque la depresión que pueda tener un ser humano en esta vida. Porque si no se da cuenta, si la palabra no ha tomado el lugar que debe de tomar en el corazón, aun cuando parta de este mundo, su alma está perdida sin el Señor. Y esto es lo que el Señor quiere a través de la palabra, de que nosotros podamos comprender, de que hagamos la palabra el centro en nuestro hogar, y entonces que ruede el mundo. Amén. Ahora pregúntale que está enseguida, ¿qué es lo más importante de su vida? ¿O quién es? Yo me recuerdo haber escuchado muchas personas, y todavía, donde dicen que para él lo más importante es la mujer que tiene, o viceversa, donde dice ella, para mí lo más importante, dice ella, el hombre que Dios me ha dado. Y déjeme decirle, hermana, ponga primero a Dios más que todas las cosas. Hay ocasiones que tenemos que analizar nuestras vidas. ¿Cómo estamos con la palabra? ¿Hasta dónde hemos llegado? Sinceramente, hermanos, le voy a decir que hay ocasiones que se avecinan más problemas, porque la gente, hermano, está totalmente apartada de Dios, porque no le ha dado a Dios ese corazón que usted tiene.
¿Cómo se le da? Dejar que el corazón, hermano, sea dominado por la palabra de Dios, hermano. Hay una cosa, hermano, que vamos a encontrar aquí, donde Jesús, hermano, estuvo alrededor de 6 meses en un terreno gentil, entre los gentiles. 6 meses. ¿Se puede usted imaginar la presencia de Jesús? 6 meses en ese lugar. O personas así están mirando a Jesús por 6 meses. Pudiéramos decir, como lo decimos nosotros, un retiro espiritual, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo, hermano, en cuanto a la palabra. Dice el Señor que el que ama su palabra, mi Padre le amará, y vendremos yo y mi Padre y haremos morada en él. Una persona que ama la palabra no está únicamente 6 meses, hermano, en la presencia del Señor. Está por la eternidad con el Señor, porque la palabra ha tomado el control de su vida. Y el que ama la palabra, allí está Dios con nosotros, hermano. La presencia de Dios está en nuestros hogares. La presencia de Dios está en nuestras vidas, hermano. Y lo vuelvo a mencionar, lo más importante dentro de la iglesia cristiana es la palabra de Dios, hermano. Amén. Primer punto que voy a tocar, hermano. Eso es mala introducción. Ya van a llegar a las 12. Primer punto, Jesús necesitaba descanso, según la palabra de Dios, versículo 24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera. Pero no pudo pasar inadvertido, dice la palabra del Señor. Él llegó a una tierra de los gentiles, hermanos. Y es importante mencionar esto, hermanos, por algunas razones. Los gentiles, hermanos, era gente que no era judía. Extranjeros, persona pagana. Ahora, Jesús aquí necesitaba quietud. Jesús quería estar solo, apartarse de las multitudes. Ahora, a donde llegó el Señor, hermanos, era la región norte del límite del territorio, hermanos, gentil. En aquel lugar ningún judío podía entrar. No podía llegar al territorio gentil. Pero Jesús tenía un propósito. Él quería romper la barrera que existía, hermano. Quería llegar también a las demás personas. Él quería llegar también a las demás gentes. Él quería llegar también con los gentiles. Ese era el propósito. Tiro, que viene siendo aquí el lugar a donde él fue, hermanos, era la capital de Fenicia. Fenicia estaba al norte de Judea. Sidón estaba en el límite del norte también. Ahora, este lugar, hermanos, era muy famosa. Era un puerto, hermanos, de los fenicios en la costa mediterránea de lo que hoy es el Líbano. Uno de los puertos del mar, hermanos, más famosos del mundo antiguo. La ciudad tenía 2 secciones, hermanos, principales. Una construida en el continente y la otra, hermanos, en la isla, como una ensenada que corría entre las 2 secciones. Ahora, debido a esto, había 2 puertos. Estaba el puerto del continente, que ofrecía amparo a los barcos durante las tormentas y durante los meses también de invierno. Ahora, Tiro, hermanos, era una ciudad libre. Sidón, hermanos, significa pescadería. Ciudad de la costa también de los fenicios, hermano. Ahora, la estadía, hermanos, en territorio gentil, como lo mencioné al principio, duró como alrededor de unos 6 meses. Y lo que le vuelvo a mencionar, y se puede usted imaginar, 6 meses con la presencia del Señor en ese lugar. Esa gente no estaba acostumbrada, hermano, porque era gentil. Estaban lejos completamente de la oportunidad que tuvo el judío. Porque cuando Cristo vino, Él vino a los judíos. Él vino a los suyos. Ahora, puedo decirlo de esta forma: hay tiempos para trabajar. Hay tiempo también para buscar de la presencia de Dios. Hay tiempos, hermanos, también para que buscar el estar solas con el Señor. Es muy importante lo que estoy mencionando, porque es necesario estar a veces a solas con Dios para platicar con Dios. Yo no sé cuánto tiempo se tome usted, hermano, para platicar con Dios, o a qué horas del día, o a qué horas de la madrugada, o a qué horas de la noche. Pero es muy importante el que usted y yo, como humanos que somos, pasemos un tiempo en la presencia de Dios, platicando con Él, porque lo necesitamos, hermano.
Porque no es únicamente, hermano, de que platiquemos con Él dentro de la iglesia, hermano, o que nomás escuchemos la palabra dentro de la iglesia. Porque si nomás dentro de la iglesia la escuchamos y en la casa no, algo anda mal, hermano. Amén. Entonces, hermano, Jesús, hermano, quería estar solo. Ahora, aparentemente, hermano, la estadía de Jesús en aquel territorio gentil duró los 6 meses. Ahora, vuelvo a mencionar, ¿se puede usted imaginar cómo estaría la gente allí con la presencia del Señor? ¿Se puede usted imaginar? ¿Se puede usted poner a pensar, hermanos, que para ellos fue un gran alivio de que pudiera llegar el Señor a esas regiones? Cuando vaya, y déjeme decir de otra forma, donde aún ningún judío podía cruzar su territorio, allí llegó, hermanos, quien tenía que llegar para poderles traer, hermanos, lo que es la salvación del alma para sus vidas, hermano. Era necesario que el Señor llegara a ese lugar. El punto 2, hermanos, versículo 25. Permitir que las personas rechazadas interrumpieran su vida o su camino. La palabra de Dios dice, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a los pies del Señor, o se postró a sus pies. La mujer tenía 2 problemas, hermanos. 2 problemas. ¿Cuántos tiene usted, hermano? Ella tenía 2 problemas. Y déjeme decirle algo. Como humanos que somos, sí tenemos problemas. Muchos. Uno de una manera, otros de otra, pero hay problema. Puede ser físico el problema por causa de una enfermedad. Ahora, no estoy diciendo que cuando le digo que pueda ser físico, no estoy diciendo que porque hayamos nacido feos. ¿Okay? Que aunque mucha gente lo ha agarrado como un problema en su vida, si no le gusta el tipo de nariz, va y se la arregla, la corta, no le gustó, la vuelve a cortar, la vuelve a arreglar, al final ya se gastan sin narices. Hay este tipo de problema, mucha gente sí existe. Hay gente delgada, hermanos, que se mira al espejo y dice que está gorda y siente que es un problema. Permítame decirle, si ese es problema para usted, ¿qué será cuando llegue un verdadero problema? Cuando sus hijos que están pequeños, que crezcan y que quizás comiencen a desviarse, hermano, a apartarse, o que llegue la rebeldía en su vida. Permítame decirle, eso sí es problema. El que tengamos la nariz chata o puntiaguda, eso no es problema. Eso es para oler, eso es para respirar. Mire que déjeme decirle, hermano, Dios hace al ser humano perfecto. El problema está en aquel que quiere verse como un monito o una monita siempre en la vida. Voy a dejar ese punto a un lado. Esta mujer tenía 2 problemas. Número 1, tenía una hija con espíritu inmundo. Problema grande. Ese sí es problema, hermano. Que aunque hoy en día la humanidad dice, no, es que usted tiene un problema psicológico. Usted tiene un espíritu inmundo. Y eso es terrible. Y permítame decirle algo, para esto no hay médico aquí en la tierra. No lo hay. Lo puede llevar, hermano, con psicólogos y no le van a quitar el problema. El problema lo puede quitar únicamente el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Cuando hablo de la verdad, estoy hablando de la palabra del Señor, estoy hablando de Él. Esto es lo que deja libre al ser humano. Oiga, qué triste que haya gente, hermanos, que ame poco la palabra, que se interesa poco por la palabra, que se interesa por otras cosas mejores en la vida, aparentemente, hermano. Pero déjeme decirle, esto es lo mejor que necesita el ser humano para que haya cambios grandes en su matrimonio y en su familia. Amén. No es el psicólogo el que va a cambiar todo esto. Que aunque ya se han metido los psicólogos dentro de las iglesias, y hoy en día hay mucha gente interesada. Ahora, no estoy en contra de ellos, que Dios los bendiga. Están tan interesados, hermano, en estudiar psicología. Ahora, ¿cuál es el punto? Estudie la palabra y déjele lo demás a los demás. La palabra es lo más importante, hermano. Ahora, este problema era grande. Y déjeme decirlo de la mejor manera, una hija endemoniada.
Así estaba. En el mundo antiguo, mis hermanos, cuando un miembro de la familia tenía un espíritu inmundo, toda la familia era evitada y a veces temida y expulsada. ¿Hasta dónde llegaba, No cabían en la sociedad. No cabían. Vaya, ni los loqueros pueden aguantar este tipo de personas. No. Así que aquí cabe mencionar lo que dijo en cierta ocasión un pastor. Dijo: si alguien viene endemoniado, tráigalo aquí, oramos por él para que el demonio se vaya de él. Lo echamos fuera al demonio, dijo. Y si no podemos echar fuera al demonio, lo echamos también a él juntamente con el demonio. Digo yo, ¿a dónde va a ir una persona con un problema tan grande que el único que lo puede solucionar es Jesús? Yo quiero que mediten esto, es Jesús, nadie más. Y el enemigo, hermanos, puede huir, pero a través de la palabra. El enemigo no puede soportar la palabra. El enemigo no acepta la palabra, ni puede estar donde está la palabra. Así que lo único que lo puede liberar a esta pequeña era el Señor. Ella acudió a la persona correcta, a Jesús, para que le pudiera dar la libertad que necesitaba a su hija. Así que tanto la hija, hermanos, como la madre podían entender lo que era un rechazo en su vida, porque en ese tiempo las personas que se encontraban así no cabían en medio de la sociedad. El otro punto, el otro problema que tenía esta mujer era la madre, que era griega, de raza sirofenicia, hermanos, o cananea, gentiles residentes de Tiro, que ya lo mencioné, hermano. Esta persona, hermanos, era de nación que se le da a una mujer griega. Ella pertenecía a una de las 7, hermanos, naciones expulsadas de la tierra de Canaán en el Antiguo Testamento. Ellos y los judíos, hermanos, eran enemigos a muerte. A muerte, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, no me voy a meter en ese tema. Ellos se odiaban mutuamente. Así que al acercarse a Jesús, hermanos, ella sabía que estaba viviendo, hermanos, o viniendo a un judío de quien se suponía que este judío para ella era su enemigo. Y esto que debemos de meditarlo, usted y yo, antes de venir al Señor, éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios completamente. Ahora quizás se haga la pregunta: ¿habrá todavía gente dentro de las congregaciones que sean enemigas de Dios? ¿Sí existen? ¿Cómo cuáles, pastor? Como aquellos que no quieren tener cambios en sus vidas y que llegan al punto de que dicen: es que no puedo cambiar porque toda mi familia tiene ese mismo estilo de vida, tiene el mismo carácter, son geniosos, y como geniosos que son, tuvieron más geniositos. Otras personas con un carácter fuerte, hermano, que cuando hablan, hermano, no dan una bofetada, dan una pedrada. Hay gente, hermano, no sé por qué razón llega uno hasta ese punto, que cuando contesta mal. Y mayormente cuando a la persona le hace una buena pregunta y la respuesta que damos a ella es tan fuerte, hermano, permítame decirle, hermano, esas personas que tienen tiempo dentro del evangelio y que no han podido tener cambios en su vida, otra de ellas, las personas que tienen vicios en sus vidas y que no han tenido o han logrado tener un cambio en su vida, o las personas que son enamoradas, que aman también, aparte de su esposa, que tiene un corazón grande para amar a más mujeres, se convierten en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra. Una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es hacer lo que la palabra de Dios dice. Cuando usted y yo, hermanos, antes de venir a Cristo, éramos enemigos de Dios completamente. ¿Por qué? Porque vivíamos en el pecado. Éramos pecadores, enemigos completamente. Ahora permítame continuar con esto, de que la mujer rechazada se acerca a Jesús humildemente. Ella se postra al Señor. Eso se llama humildad. Y es muy importante que en la vida cristiana exista humildad en nuestros corazones.
Aunque va a haber ocasiones que cuando se nos hable la palabra, podamos ser humildes ante la palabra, y que cuando estamos haciendo algo mal recapacitemos que es necesario que la palabra entre en nuestras vidas y que corte todo mal para que estemos sanos interiormente, hermano. Ahora Jesús, hermano, le permite a esta mujer acercarse al Señor. Él no la detuvo. Número uno, no la detuvo. Número dos, y a otros la habían rechazado, no quisieron nada con ellas. Vaya usted a Mateo 15, 23, para que observemos un detalle muy importante que dice la palabra: mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, pues da voces a nosotros. O sea, no era muy agradable aquella mujer para aquellas personas. La querían despachar, la querían echar fuera. Me voy a atrever a decir algo. Hay personas, hermanos, no sé si usted le haya pasado, donde ha sido rechazada en ciertas iglesias, que lo han tenido que sacar de las iglesias, que lo han echado fuera de las iglesias. No tanto porque no hayan podido arreglar el problema que hay, a veces porque su manera de pensar no va de acuerdo con el estilo de vida de ciertas personas dentro de las congregaciones que están actuando aún en contra de la palabra de Dios, y lo hacen como si fuera parte de la palabra de Dios, y usted se convierte automáticamente en un enemigo de ellos porque no está de acuerdo en esa actitud que tienen hacia el Señor, porque el Señor merece lo mejor de nosotros para con Él. ¿Quiénes somos nosotros para rechazar personas de la iglesia? No sé si todavía está aquí la persona que hubo esta mañana. Viene y me pregunta: pastor, ¿y se acuerda exactamente, hermanos, la fecha que llegó a la iglesia? Me dice: hace 8 meses yo vine aquí, ya no volví. Pero aquí vengo esta mañana, me dice, a preguntarle si me puede recibir o si me rechaza. Y yo digo: ¿quiénes somos nosotros para rechazar? Quizá la gente a veces dé olor a alcohol, que venga ebrio. No somos nadie para rechazar ese tipo de personas. No le digo: es bienvenido, ¿puedo traer a mi familia? Claro. ¿Está usted seguro de lo que me está diciendo? Me dice: más que seguro. Es que hay que entender esto, que yo no me puedo poner en el lugar de Dios. El único que puede rechazar es el Señor. Yo no soy nadie para rechazar a nadie en la vida, hermano. Las iglesias, hermano, yo no sé si usted lo haya mirado de esta manera. A veces se convierten, hermano, en un hospital espiritual para que la gente que está enferma espiritualmente pueda venir y buscar la sanidad espiritual para su vida, hermano. Amén. Hermano, entonces si queremos escoger el tipo de personas que queremos que llegue a la iglesia, usted sí y usted no, usted sí y usted no. Ay, hermano, por favor, la palabra del Señor es para que la prediquemos a todo el mundo. Ya el problema es de la persona. Si ellos rechazan a Dios, ese es su problema. Pero la iglesia no tenemos que rechazar a alguien que está necesitado de Dios y que viene con muchos problemas en su vida. Quizás no nada más trae uno, o quizás dos, trae más problemas, y el único que puede solucionar el tipo de vida de esa persona se llama Jesús, hermano. Yo no sé si usted recuerde cuando vino al Señor, hermanos, cuántos problemas traía. ¿Quién recuerda cuando vino a los pies de Cristo? ¿Cómo llegó? Llegamos deshechos. Digo, al menos cuando yo vine a Cristo, hermano, yo llegué deshecho, hermano, por una enfermedad que había en mi vida, hermano. Y Dios en su misericordia, hermanos, me transformó. Y en su misericordia, hermano, también me sanó. Hermano, hay gente que viene con mucho tipo de problema, y lo que tiene que hacer nomás es dejarle entrar y que escuche la palabra, y la palabra del Señor sabrá, el Señor sabrá cómo le va a hacer a través de la palabra para que la persona tenga cambios. Si yo le hago la pregunta, hermano, ¿quién tiene problemas en el matrimonio, hermano? No levanta la mano.
Porque hay mucha gente que llegó a los pies de Jesús, hermano, también con problemas grandes en los matrimonios, hermano. ¿Sabe que sería triste, hermano, que haya personas todavía dentro del cristianismo, hermano, con problemas dentro de los matrimonios porque no ha dejado que el Señor obre en su vida, hermano? Aquí no hay, ¿verdad? Jesucristo, hermanos, admitió ser interrumpido por aquella mujer. Ella estaba sola, hermanos. Lo puedo decir de esta manera, en el mundo, hermano. Ninguna persona podía sentirse, hermano, más rechazada en esos momentos. Pero aún, sin embargo, Jesús la recibe. Mateo 20:28 dice la palabra: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que aunque si usted va a la palabra, se puede encontrar que el problema de lo que está hablando aquí el Señor era de tanta carga, hermano, tanto problema, que vino haciendo el mismo pueblo judío, hermano, o los dirigentes judíos, que le ponían más carga a las pobres gentes para poderle servir a Dios. Hoy en día quizás diga, bueno, sí existen de esos, sí hay también de ese tipo de problemas. Pero aquí lo que se trata es del descanso espiritual que el Señor le quiere dar a cada persona, hermano. Créame, hermano, la vida del ser humano depende de lo espiritual. Su bienestar físico también depende de lo espiritual. Su bienestar, hermano, aquí en la tierra depende de lo espiritual. Y lo vuelvo a mencionar, el bienestar de la iglesia depende de lo espiritual. Es de Dios, hermano. Quiere que le vaya bien, ame a Dios. Guarde su palabra. Haga lo que el Señor dice en la Biblia para que le vaya bien. Un día le dijo un hermano, pórtese bien para que le vaya bien. No me dijo, oye, hermano, ¿me conoce algo? Molesto, ¿me conoce algo? No, digo, por si acaso. Y es que la verdad, hermano, una persona, hermano, que hace mal, que obra mal, que no espere bien en su vida. Lo vuelvo a mencionar. Una persona que practica el mal, que no espere el bien en su vida. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de practicar el mal en nuestras vidas para que nos vaya bien con Dios. Amén. Oiga, hermano, créame, mi hermano, de que el propósito del Señor siempre es llevarnos hacia una área donde podamos meditar cómo estamos con el Señor. ¿Qué es lo que queremos de Jesús? Jesucristo aquí no estaba rechazando a la mujer, mis hermanos, ni tampoco rehusándose a suplir conforme a la necesidad que tenía ella, una mujer tan desesperada en ese momento. Jesús nunca, hermano, le ha dado la espalda, nunca, a la gente que le viene buscando. ¿Sí me escuchó? Nunca. Aunque me ha tocado escuchar personas cuando ha partido un ser querido, o cuando una persona no logró conquistar a aquella muchacha que tanto quería, y como no se le permitió, el Señor no me concedió lo que yo quería. Como que el Señor no quiere nada conmigo. No, me recuerdo una vez que me dijo un hermano, yo estoy bien enojado con Dios. Ay, hermano, sinceramente, ese tipo de personas son los que hay que mandar con un psicólogo. Enojados con Dios. ¿De dónde sacan ese punto, hermano, de enojarse con Dios? Ni usted ni yo somos nadie para enojarnos con Dios. Él es nuestro hacedor, hermano. Aparte que es nuestro hacedor, hermano, Él envió a Jesús como nuestro Salvador. En Jesús tenemos la vida, hermano. No hay motivo para que usted se enoje con Dios. ¿Sabe con quién tiene que estar usted enojado? Con el pecado, hermano. ¿Y por qué aman tanto el pecado? ¿Por qué siguen pecando, pues? El problema, vuelvo a mencionarlo, del ser humano es que ama tanto el pecado, le gusta practicar el pecado, hace las cosas malas, y cuando las cosas no le van bien se enoja con Dios. Y aquel muchacho me dice, ¿quiere que le diga por qué estoy enojado? Dígame. Es que yo amaba tanto a fulana,
y me la negó el Señor. Se casó con otro. ¿Pero está enojado? Sí. ¿Y usted cree que Dios tenga la culpa de que aquella muchacha no lo haya querido a usted? ¿O que se le haya hecho fellito? Porque hay gente, hermano, que cree que, oiga bien lo que voy a mencionar, cree que todo el mundo lo tiene que querer, hermano, aunque tenga un carácter, hermano, tan sucio, y cree que todo el mundo lo tiene que querer porque viene de un apellido supuestamente, hermano, muy importante. No es por el apellido, hermano. Es que la persona que peca, hermanos, es esclavo de pecado. ¿Y por qué culpar a Dios? Sino que lo que tiene que hacer es culpar al tipo de vida que está llevando, a enojarse con el pecado, apartarse del pecado y servirle a Dios. Amén. Está como la gente, hermano, que supuestamente porque alguien no lo saludó en la iglesia, ya no vuelve a la iglesia. Y ahí voy, hermano, Oiga bien lo que voy a decirle. ¿Por qué no deja el trabajo cuando no le saluda a la persona que trabaja con usted? ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué no le dice yo me voy porque esta no quiere, no me quiere, no me saludó? Aun sin embargo es fiel. Y si se puede, hasta le tiene que ayudar a barrer el lugar que ella está tirando ahí las cosas. Porque cuando le dicen en el trabajo, haz esto, lo tiene que hacer. ¿Por qué no se enojan? Y van y hermano, y le dice, traigo mi despedida, me voy. ¿Por qué? Porque fulana ya no me quiere aquí. O porque el mayordomo no me saluda. Mire, hay gente que ni el mayordomo la saluda y aguantan ese mayordomo, hermano, que es un dolor de muelas a veces ese hombre. Y no se acerca a decirle, ya me voy del trabajo porque no me saludaste. No, ¿cierto o no? Y todavía si se puede, cuando ya acaba de hacer el negocio, va y lo busca. ¿Qué más tengo que hacer? Ay, hermano, y con Dios que nos da la vida, que nos protege, que nos bendice, que nos da la salud, que tenemos que comer, tenemos un techo donde dormir, hermano, una mesa donde poder poner un plato de comida y comerlo felices de la vida. Porque hay que entender que toda buena dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces. Todas las cosas buenas vienen solamente de Él, no son casualidades en nuestras vidas. Y yo le digo, hermano, no se enoje con el que le provee, con el que lo bendice, con el que le da ese hálito en su nariz que sigue respirando todos los días. No se enoje con él. Amén. Es muy importante, claro que sí es importante esto. Y lo vuelvo a mencionar, Jesús nunca le da la espalda a una persona que lo busca a él. Nunca. Al menos a mí nunca me ha rechazado. Y cuando ha venido alguien a darle su vida a Cristo, yo nunca he visto que lo rechace. Una cosa y le voy a decir, no sabemos nosotros lo que estaba ocurriendo en el corazón de aquella mujer. No sabemos lo que estaba pasando o cómo se sentía. Aunque hay gente más que pone por ahí, para que tú puedas entender la depresión, necesitas conocer la depresión. Para nada. Lo vuelvo a mencionar. Hay gente que pone, para que usted pueda entender a las personas que están en depresión, necesitas conocer la depresión. Y digo yo, para nada. Pero hay un ser que sí lo puede comprender. Es el Señor. Hay un ser que puede sanar la depresión. Es el Señor. Lo vuelvo a mencionar, es el Señor. ¿Qué tiene que hacer? ¿Creer en Él nomás? ¿Confiar en Él? Una ocasión llevaba a una persona enferma al hospital con depresión. Cuando llega al hospital, era en el tiempo de la recesión del año 2008. Aquella persona enferma ahí en la camilla le pregunta al médico, oye, le dijo, ¿cómo te sientes? Ya le estuve diciendo, tú tienes depresión, le dijo. Le dijo, pero tú sabías que nosotros no tenemos medicamento para la depresión. No hay, le dijo, no hay. Damos calmantes nomás y a veces los ponemos peor, pero no hay. Te le dijo, pero yo te voy a decir que puede solucionar tu problema. Le dice, ¿cuál? Le dijo, si se te ofreciera $1,000,000 ahorita, ¿te compondrías? Sí, le dijo, me quitaría el problema de las finanzas. Ese es mi problema, el dinero. Le digo una cosa esta mañana. Hay una solución para la depresión. ¿Qué es? La confianza en el Señor.
creerle a Él, caminar con Él, vivir con Él. Que Él dice que Él me cuida, Él me cuida. Si que Él dice que Él está conmigo todos los días de la vida, Él está conmigo todos los días de la vida. Solo el diablo, hermano. El Señor está con su iglesia. El Señor está con nosotros. Lo vuelvo a mencionar, el Señor está con nosotros, hermano. Cristo sabía exactamente lo que le estaba pasando a aquel corazón. Y le voy a decir esta mañana, el Señor sabe exactamente lo que está pasando por cada corazón. Completamente lo sabe. Quizá me dice, pastor, que ustedes son adivinos o qué. No, pero el Señor sí conoce todas las cosas. Él conoce cada pensamiento que hay en la vida del ser humano. Él sabe exactamente con exactitud lo que le falta a cada persona, hermano, que se encuentra aquí en esta mañana. Así como Él sabía lo que le estaba pasando a aquella mujer, Él lo sabía perfectamente bien, hermanos. Pero hay ocasiones que Dios permite cosas para ver hasta dónde llegamos nosotros. Porque no vaya a ser que nomás queremos que el Señor nos llene el plato y jamás volvemos. Lamentablemente, hermano, la gente, muchas de las multitudes que seguían a Jesús, ¿sabe por qué lo seguían? Porque les daba de comer. No vaya a ser, hermano, que usted y yo le sirvamos al Señor porque no nos ha faltado la sopita en la mesa. No vaya a ser, hermano, que como el Señor no ha cortado las papas, hermano, ahí en la mesa, que usted y yo le estemos sirviendo. No vaya a ser que porque los frijolitos, hermano, que están allí, los revuelve con un chilito, hermano, jalapeño, con cebolla y con tomate, hermano, y de pasar le eche un limoncito allí, mi hermano, y usted por eso le esté sirviendo al Señor. Porque lamentablemente, hermano, este tipo de gente en aquel tiempo, muchos de ellos seguían a Jesús por lo que Jesús les daba. Y esto es lo que yo le quiero hablar esta mañana, que a Jesús no únicamente se le sigue o se le sirve por lo que Él puede hacer en nuestras vidas, y que cuando sacamos el favor del Señor, le demos las espaldas a Jesús. Es tiempo de analizarnos. Y le vuelvo a mencionar, Jesús conoce exactamente lo que hay en cada corazón. Conoce exactamente el pensamiento de cada uno. Vaya, conoce también el pensamiento de aquellos hermanos que en su vida han tratado de darle una ofrenda al Señor y no se han podido desprender todavía, porque le dijeron al Señor: el día que me den más, te voy a ofrendar. Le digo una cosa: le puede dar todo el dinero del mundo y nunca le va a dar nada a usted al Señor. ¿Por qué? Porque si en lo poquito no le da, menos cuando tenga más se haga millonario. Cuando se haga millonario, invite a la iglesia a comer. No, va a ir batallando, me invito yo solo. Es que la realidad, hermano, el Señor quería llevar a esta mujer a que pudiera comprender, hacerle entender cosas que ella no sabía. De que no es tanto, hermanos, nomás llegar y buscar lo que queremos y irnos. No, era necesario que ella supiera que el evangelio había venido por causa de los hijos de Israel. Ella tenía que saber. Y yo lo decía en esta mañana, hermano, el que usted y yo hayamos conocido el evangelio de Jesús es por causa de los hijos de Israel, hermano. Amén. El que usted y yo estamos bendecidos, hermano, es por el evangelio del Señor también, hermano. Quizás digan, porque hay gente, hermano, que llega al punto de estos hermanos, ¿cómo le hacen con la palabra? Pura palabra y que palabra y palabra. Por eso no voy, hay gente que dice, pues no voy a escuchar tanta palabra. Y por eso está su vida como está. Importante, hermanos, cuando le menciono que él sabía exactamente lo que había en aquella vida, en aquella persona. Él sabía lo que le faltaba a ella. Y déjeme decirle de esta manera, y sabe exactamente con exactitud que lo que a ella le faltaba, hermanos, o lo que ella necesitaba hacer era poderla llevar a que su vida personal pudiera confiar más en Jesús, hermano. Y lo mismo lo vuelvo a mencionar, él sabe lo que usted y yo necesitamos. Pero es necesario también llevarnos a una vida de fe con el Señor. ¿Cómo está con el Señor, hermano? Hay gente que le ha dado más énfasis a otras cosas en la vida. Espero que usted no sea una de ellas. Vaya a Juan capítulo 2 versículo 25, hermano. Cuando le menciono de que Jesús conoce las cosas que hay en el corazón del ser humano.
Dice la palabra, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, él sabe lo que hay en el hombre. Yo no sé si le ha pasado a usted, hermano. Mucha gente me ha platicado de que cuando han venido a la iglesia por primera vez, lo que les ha pasado, hermanos, es de que cuando llegan, el que predicó habló de todo lo que le estaba pasando en su vida. Y luego cuando salen le reclaman al que le invitó y le dicen, oye, ¿qué pasó? Yo te platiqué nomás a ti, ya le dijiste al pastor, porque el pastor dijo todo exactamente como está pasando. No, hermanos, ese no es el problema, o esa no es la situación. La razón de que se le habló exactamente como está su vida es porque Jesús conoce perfectamente el corazón de cada uno de nosotros. Lo sabe, lo conoce, hermano. Por Él existimos, por Él vivimos, por Él fuimos hechos. Número 3, conversar con las personas rechazadas. Versículo 26 al 28. La mujer era gentil, dice la palabra, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio. Y él le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Admitió, reconoció. 3 cosas importantes de esto, hermano. Número 1, Jesús prestó la atención, hermanos, al clamor de la persona rechazada. La mujer rechazada rogaba, y esta palabra, hermano, de rogaba, en el griego era eroteo, significa pedía, suplicaba a Cristo que sanara a su hija endemoniada. La palabra rogaba, que en griego está en tiempo imperfecto, hermanos, lo que significa que seguía suplicando y suplicando. Y Jesús seguía escuchando y escuchando. La mujer rechazada, hermanos, tenía un concepto de Él. Ella sabía exactamente que Jesús era el Mesías. Y le voy a decir en dónde y cómo es que responde, creyendo de que Jesús es el Mesías. Y esto es lo que también la gente, cada uno de hoy en día, tenemos que reconocer que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, que puede limpiar nuestras vidas con esa sangre gloriosa, hermano. Vaya usted a Mateo 15, 22. Dice la palabra, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Esta mujer, al decir que Jesús, Hijo de David, lo estaba reconociendo como el Rey de los judíos. Amén. Lo mismo también como cristianos tenemos que reconocer que Jesucristo es el Rey de nuestras vidas, hermanos. El Rey de reyes y Señor de señores, hermano. No hay otro como Jesús. No hay otra forma en que el mundo se salve, solamente Cristo Jesús. Amén. Bueno, y le voy a decir una cosa, hay mucha gente que para poder desprenderse y poder servirle al Señor, primero alguien tiene que hacer lo que Él quiera para poder venir al Señor. ¿Por qué está hablando eso? Por esta razón. ¿Cuántos de ustedes vinieron juntos como matrimonio algún día a los pies de Cristo? ¿Okay? ¿Y cuántos de ustedes vinieron solos algún día, estando en matrimonio, que no conocían a Cristo y que le decían a la persona, si tú pasas, yo paso? Si tú lo aceptas, yo lo acepto. Si tú vas, yo voy. No fue, no fui. Hay mucha gente, hermano, que todavía no viene a los pies de Jesús, hermano, porque la persona no ha querido venir primero. Pues déjeme decirle que si aquella persona se va al infierno, ¿usted también se va? ¿Verdad que no? Si aquella persona se va en un matadero, hermanos, o en un despeñadero, ¿usted se va también? No. De mi recomendación para usted que está aquí en esta mañana, de que si no ha conocido a Cristo, no espere que la otra persona primero venga a los pies de Cristo. Usted venga a los pies del Señor y deje que el Señor haga lo que tiene que hacer en su vida, hermano. Amén.
Hermano, el Señor, aquí hay tres cosas importantes que ya mencioné. Él le prestó atención al clamor de aquella mujer, pero aquella mujer le brinda adoración a Jesús primero. Aquella mujer había oído que Jesús, hermano, era el Hijo de Dios. Aquella mujer, hermano, había algo en su interior que podía entender, hermanos, y que le había mencionado también, de que el Señor hacía milagros y que sanaba también. Pero aquí hay una cosa, y esto le impedía a aquella mujer la necesidad que tenía de darse por vencida. Y Jesús lo sabía perfectamente en su corazón, lo que estaba pasando. Jesús sabía, como lo voy a mencionar, lo que había en ella. Número dos, Jesús acentuó que la persona debe de ser humilde primero. Porque Jesús, hermano, aquí le dice dos cosas a la mujer muy importantes. Jesús le dijo: deja que primero se sacien los hijos, o sea, los judíos. Los primeros hijos de Dios tenían que ser alcanzados primero. Y como lo vuelvo a mencionar, el evangelio vino primero a los judíos. Que gracias a Dios, hermano, que el evangelio se esparció para todo el mundo, hermano. Jesús no le estaba diciendo a qué, o rechazando, hermanos. Jesús le estaba diciendo que había venido primeramente a los suyos. En la Biblia dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. La mujer, hermanos, aquí hay una cosa. Tenía que aprender persistencia. Tenía que persistir. La mujer, hermanos, tenía que aprender a tener humildad delante de Dios. La mujer tenía que aprender a tener confianza en Jesús. Amén. Y la pregunta es: ¿y usted en quién tiene confianza, hermano? ¿En quién? No se oyó nada. ¿En quién? En el Señor, hermano. A mí me lo repitieron varias veces hace unos días. En el hombre yo no tengo confianza. Ni modo. No hay problema, le digo, está correcto. Porque dice la palabra que maldito el hombre que confía en el hombre y que no confía en Dios. Está clarito. Entonces ella tenía que aprender estas cosas, hermanos. A tener confianza también en el Señor. La mujer tenía que aprender, hermanos, que solo había una religión verdadera. Estoy hablando de los judíos en aquel tiempo, hermano, de que solamente había un solo Mesías, no hay dos. Que aunque hoy en día, hermano, ya existe otro Cristo para la gente, un Cristo negro que ellos tienen en otros lugares. Y lo vuelvo a mencionar, nomás hay un Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente, el que tiene poder sobre el diablo y poder también sobre el pecado, el poder también sobre la vida, el poder sobre la enfermedad y el poder también sobre la misma muerte, hermano. Este es el Jesús de que nosotros hablamos, hermano, que tiene poder. Y esto es todo lo que ella tenía que aprender, hermano. Porque ella era una mujer griega procedente, hermanos, de una orgullosa sociedad en aquel tiempo, mis hermanos, que adoraba a dioses falsos. Y ese motivo, hermano, por ese motivo, en ese momento quizás, este soy yo, no merecía ser oída en ese momento, cuando ella hablaba y hablaba y suplicaba. Ella tenía que reconocer, hermanos, que solamente hay un Dios verdadero y viviente en todo el universo, hermano. Hay mucha gente, hermano, y lo vuelvo a recalcar, que no se ha despojado, hermano, en su vida de dioses ajenos, que no son dioses, que únicamente porque alguien le tiene temor a ese Dios, supuestamente entre comillas, déjeme decirle, no es Dios. El único Dios es el que está sentado en su trono. El único Dios es el que envió a Jesucristo a este mundo. El único Dios es el que proveyó la salvación para el ser humano, hermano. Ese es Dios y digno de ser adorado. Lo que la gente tiene que reconocer, lo que aquella mujer reconoció, que Jesús es el Hijo de David. Y esto es lo que la humanidad tenemos que reconocer. Esta mujer le dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, hermanos, también dijo: no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perrillos. Y aquí voy a mencionar algo respecto a la palabra perro. Normalmente, hermano, la palabra perro, hermanos, era un símbolo de deshonra. Y que todavía hay gente, hermano, permítame decirle algo también. Hay gente que todavía le dice perro al hermano. Hay gente que dentro de los mismos hogares hay personas que se atreven a decirle cómo será perro. ¿No ha habido eso? ¿O cómo es usted perra? Eso es horrible, hermano. Dentro del cristianismo todavía tener ese tipo de palabras tan corrientes, decirle al hermano perro o decirle perra. Yo hasta ahorita, hermano, no sé, hermano, de que usted haya nacido de alguien que ladraba. No hay razón. No hay razón para aceptar de que alguien le diga perro en ese aspecto. Yo no sé, pero son costumbres que a veces venimos arrastrando del pasado y que todavía se nos quedan ese tipo. O que llega al punto y que le dice a la persona cómo será burro. Que yo sepa, no hay gente que venga de hermano, que sean hijos de alguien que rebuzne, hermano. Sí, hasta allá llega la gente, hermano. Mi madre, hermano, cuando no conocía al Señor, hermano, cuando se enojaba, ¿sabe cómo nos decía? Nos decía vaca ensillada. ¿Ha visto usted una vaca ensillada, hermano? Por favor. Un burro sí lo he visto ensillado, pero una vaca ensillada, hermano. Y hermano, este tipo de costumbres se tienen que quitar en la vida de los seres humanos. Cuando usted da una palabra fuerte para lastimar a otra persona, no lo haga, hermano. Hay gente que le dice al hijo: usted es bien burro, mijo. Y crece el hijo y piensa que es un burro. No hay razón para llegar hasta ese punto. Pero aquí es algo distinto. Cuando hablamos, hermanos, de perros, hay perros salvajes, hay perros vagabundos, hay perros de la calle. ¿Sabía usted que hay perros de la calle? Y usted los puede ver allá afuera trabándose, hermano, de hambre, porque no tienen dueño, no hay nadie que le interese aquel animalito. Así que en tiempos de Jesús, hermanos, era muy común llamar perros a la gente. Escuche esto. Pablo llamó a los judaizantes que hostigaban y perseguían a los creyentes, él les dijo perros. Ahí en Filipenses 3:2. Ahora, los judíos, hermanos, a veces llamaban a los gentiles perros como forma de desprecio y de insulto. Aquí va a decir: ahora ya entiendo por qué yo le digo perro a fulano. Ese es desprecio y es insulto. No le diga más eso, por favor. Para los judíos, hermano, un gentil era perro. Y aquí se habla de un perro infiel, hermano. Pero, aun sin embargo, hermanos, la palabra que Jesús usó aquí no es la misma palabra utilizada para los perros de la calle. Totalmente distinto. Sino para la mascota de la casa, hermano. Yo creo que no tan fácilmente a una persona que venimos de rancho nos meten un perro dentro de la casa, ¿verdad? Lo vuelvo a mencionar. No tan fácilmente a una persona que venimos de rancho nos meten un perro a la casa adentro. Nosotros venimos acostumbrados de que el perro duerme afuera. Nosotros venimos acostumbrados de que el perro cuida afuera de la calle, a la casa, hasta afuera ladrando. Venimos acostumbrados cuando ya acababa de comer, la persona le mandaban: vaya a darle comer al perro. El perro comía afuera, no adentro. Óigame, hermano, hoy en día, hermano, se sientan con toda la amabilidad con el perro, lo agarran en los brazos y le ponen las croquetas en el hocico al perro. Es hocico, hermano, no es boca la del perro, es hocico. Y le dan las croquetas allí, y luego ya cuando acaba de comerla, le da un besito en la boca, en el hocico del perro con la boca suya, y lo manda para afuera y el perro sale contento, feliz de la vida. Es verdad, hermano. Es verdad. Hay gente que quizás jugando le digan: yo quisiera ser perro. Que aunque yo cuando salgo para afuera en tiempos de frío le digo a mi esposa: ay, qué triste ser perro, le digo, porque voy a ir a comer a los pobres perros afuera, hermano, y yo entro temblando de frío. Pobres perros, digo, allá que se queden. Ahora, déjeme mencionarle, él estaba hablando de las mascotas de la casa. Esto lo hizo con el tono de voz que le habló el Señor. Y le puedo decir, esto despojó de todo desprecio aquellas palabras que probablemente las sentía tan duras para ellos. Y esto resulta obvio, hermanos, por la insistencia de la mujer que siguió pidiendo ayuda al Señor. A él no le interesó que le dijeran perrillo. No, siguió insistiendo.
Entonces, ¿de qué se trataba, hermanos? ¿Qué estaba pasando? El propósito de Jesús aquí va. Era de empujar a esta mujer a crecer en la fe, hermano. Y a crecer en el entendimiento, hermanos, de que quién era Jesús. Quizás hay ocasiones cuando viene una palabra, hermano, es para que podamos crecer en la fe y en el entendimiento de saber quién es Jesús. El Señor, hermanos, y dueño de la vida de cada persona, y no solamente de los judíos, mis hermanos, sino que la salvación venía de los judíos. Y que en la persona, hermano, y que en él la persona encuentra la salvación para el perdón de sus pecados. Solamente en Jesús. Que la mujer era griega, hermanos, y que procedía también de un pueblo orgulloso, con una rica herencia, pero los griegos despreciaban a los judíos. Gracias a Dios que aquí no hay gente orgullosa, hermano, porque yo no he visto todavía un rico aquí, hermano. Y estos, como eran ricos, se sentían orgullosos, hermano. Que aunque a veces hay gente, ya lo mencioné, pobre pero orgullosa también. Pero gracias a Dios que el Señor cura el orgullo. El Señor le quería hacer saber a ella que estos gentiles, ellos adoraban a dioses falsos. Él le quería hacer saber a ella directamente que ella era pagana, hermanos, que era extranjera, que era pecadora y que Jesús era el Mesías. Y que ella tenía que estar dispuesta a humillarse a Jesús, hermano. Y esto es lo que el hombre tiene que reconocer. Cuando una persona no cambia, es que no ha reconocido. Es tanto el orgullo a veces del ser humano, hermano, que no puede doblegarse y venir a los pies de Jesús. Y déjeme decirle, aún también como para aquella persona, hermano, que deja que el problema pase y siga allí en la vida, y que dice: jamás me verás humillada delante de ti, jamás te pediré perdón. Ahora, yo voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Quién es más difícil para pedir perdón, el hombre o la mujer? Los dos, hermano. Hay mujeres orgullosas y hay hombres orgullosos. Hay de todo. Hay hombres que con tal de no decirle me doblego y reconozco que estoy mal, nunca pide perdón. Y déjeme si le voy más allá. Hay cristianos que todavía no han sabido perdonar y ni pedir perdón. Y la Biblia me dice que le diga que la persona que no pide perdón, el Señor tampoco le perdona. Ahora, no me voy a meter en ese tema porque para eso tendría que explicárselo bien, porque antes quiere decir que no. Oiga bien, cuando haya alguien que le haga un mal a usted y que le pidan perdón, perdone. O cuando usted le haga un mal a alguien, pídale perdón. Pero no llegue: si te ofendí, pues me disculpas, ¿sí? Para la gente es muy difícil pedir perdón, hermano. No sé por qué, pero sí lo es para mucha gente. Jesús guió aquí a esta mujer, ya con esto termino, hermanos. A la mujer rechazada la guió a persistir y a creer. Y esto es lo que muchas las veces, hermanos, tenemos que comprender nosotros. Será el plan de él. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Le voy a decir una cosa: hay gente cuando está haciendo un llamado a reconocer a Jesús, con el tal de no pasar, con tal de no salir de allí, no se humillan a querer venir a doblegarse al Señor. Y que a veces quizás creemos que es necesario que Jesús pase hasta donde estamos nosotros y que nos ofrezca la salvación en charola de plata. Y quizás hasta que se nos diga: ¿lo aceptas? No es así. Si usted está oyendo el plan de salvación o un mensaje de salvación, si usted supiera lo que le espera en el infierno, usted saliera de la banca corriendo a los pies de Jesús y se humillaba delante de él y decirle: claro que sí, aquí estoy, lo acepto en mi corazón.
Pero hermano, ¿cuántas veces se nos habló de Jesús? ¿Cuántas veces? Al menos a mí, hermano, se me habló mucho tiempo de Jesús. Hay después, hay mañana, otro día, cuando yo crezca, cuando yo me case. Y llegamos al punto y le decimos, es que como usted ya se casó, pues ya tiene razón de estar en el evangelio. Pero yo estoy muy joven y tengo que disfrutar de la vida. Y luego hay padres y madres que les lavan bien el cerebro a los hijos y le dicen, no hombre, mujer, hay que darle tiempo. Acuérdate cuando yo y tú fuimos jóvenes, hay que darles libertad, que hagan lo que ellos quieran y que escojan el tipo de vida que ellos quieren. ¿Sabe qué le estamos ayudando? A que vayan derechito al infierno. ¿Por qué? Porque ellos escogen con quién andar, con quién vivir el resto de sus vidas. Cuando una persona permite, y voy a entrar a ese punto, cuando una persona permite en su vida que vaya y busque un tipo de noviazgo como ella quiera y que no se le da el consejo, mija, no se meta, mija, porque ellos no conocen a Dios, usted va a sufrir. Y yo digo en esta mañana, hermanos, ustedes que tienen hijos, que tienen hijas, si los quieren ver perseverando en el camino del Señor, ayúdelos a saber escoger para su futuro. Porque cuando lleguen a escoger a alguien con quien casarse, no es para vivir una semana nomás y a ver si nos adaptamos. Y si no nos adaptamos, y cada quien por su camino y yo por el mío. No, es hasta que la muerte los separe. Si es un adorador de Dios, permítale que busque a alguien que ame a Dios, que adore a Dios, que le sirva a Dios, para que después no vaya a andar por las esquinas allá. Es que no, pues es que no quiere ir ella, es que no me deja ir él. Y como la Biblia dice que él es la cabeza del hogar, pues yo me tengo que ajustar a él. Qué bíblica se volvió. Si no quiere venir a la iglesia, véngase usted. Pero es que es Biblia, sí es Biblia. Pero si no quiere nada con Dios, véngase usted. Dije que ya iba a acabar, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 10:13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo sé que hay mucha gente que y otros se quedan con ganas de acabar de escuchar lo que iba a decir, ¿verdad? Ahora ya no quieren vivir con esa pobre mujer o con ese hombre porque la regué, escogí mal. Por ahora se aguanta. Venga a la iglesia, busque a Dios y a ver que Dios le habla a través de la palabra. Ahora se aguanta. Es que la quiero dejar, que me hace la vida pesada. Mira, desde que me casé con ella ni duermo bien. Usted tuvo la culpa. Usted sabía cómo andaba ella. Usted sabía en qué creía ella. Usted sabía cómo caminaba ella. Usted sabía cómo hablaba ella. Aquí hay una gran lección para nosotros, hermanos. Jesús enseñó a esta mujer a pedir con persistencia y perseverancia. La petición, hermanos, que no se conformó con un no. La petición que no se conformó con que le dijeran perrilla. No, eso no la desalentó a ella. O que no se conformó con un silencio de parte de él al principio, que no había una respuesta para ella. Ella amaba además a su hija, hermanos, y sabía que Jesús era su única esperanza. Y déjeme decir en esta mañana, hermanos, Jesús es la única esperanza. No busque otro lugar, no busque a otro Jesús. Nomás hay uno, el Hijo de Dios. No hay otro. Así que, hermanos, de modo que esta mujer no iba a abandonar la oportunidad que se le dio de que estar presente del Señor. No lo iba a abandonar. Se le presentó la gran oportunidad de su vida. Así que nada la hizo que se desalentara. No, para nada. Ni por el silencio, ni por la objeción del Señor, ni siquiera por un aparente rechazo. Esto que aprendamos nosotros, hermanos. ¿Sabe usted? Aún dentro de los matrimonios, por un aparente rechazo, al divorcio nos vamos. Sí. Muchos, hermanos, nomás están esperando algo para decir, esa es la razón, para buscar la excusa para poder abandonar. No, esta mujer no.
Nada la pudo desalentar, ni el silencio, ni nada. La mujer, hermanos, como le mencioné, era pagana. Sin embargo, hermanos, sabía e hizo algo que todos nosotros no hemos aprendido a veces: persistir, confiar, no dejar que el rechazo la desanimara. Mateo 7, 7, 8, y con eso termina con este versículo: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto, y os se abrirá. Porque todo lo que pide, el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y le digo en esta mañana: cualquiera que sea la situación en su vida, continúe hacia adelante, persevere, manténgase firme. Sé que hay personas en esta mañana que están al punto de una decisión, de tomar una decisión en sus vidas, porque no han visto lo que esperaban y ya quiere cambios pronto. Yo le digo en esta mañana: aguántese, persevera, insista, tenga fe que el Señor puede obrar. Póngase de pie esta mañana.